El ejercicio 9 dice, ¿cómo son los vectores generados por... Bueno, y tengo como dato 3 vectores. ¿Qué dimensión tiene el espacio generado por ellos? ¿Son LI o LD? ¿Son una base de R3? Bueno, entonces, si yo quiero hallar el espacio generado por esos 3 vectores, tengo que expresar a un vector genérico como combinación lineal de ellos, para ver qué forma tienen, qué características tienen los vectores que son combinación lineal de los vectores datos. Entonces, hago la combinación lineal, es decir, multiplico escalar por vector, lo sumo, eso es igual a un vector genérico. Bueno, hago la operación y después sumo, ¿no es cierto?, los vectores del primer miembro, que me queda igual al vector genérico del segundo miembro. Cuando sumo, ¿no es cierto?, sumo las primeras componentes, es igual a X, a la primera componente del vector del segundo miembro. Es decir, hago una comparación entre el vector suma y este. Después, ¿qué me quedaría? Beta menos gamma igual a X. Alfa más beta más 0 es igual a Y. Y finalmente, alfa menos beta más 2 gamma es igual a Z. Eso da lugar, el comparar las componentes homólogas, da lugar a ese sistema de ecuaciones que lo resuelvo. Entonces, aplico Gauss-Jordan y veo que este sistema es un sistema incompatible, porque yo elijo primero este pivote, transformo, etcétera, etcétera, después elijo este pivote, hago las transformaciones que corresponden y llega un momento que no puedo elegir más ni de esta fila, ni de esta fila, y tiene que ser de esta fila que son todos ceros. Entonces el único posible es este. Cuando yo puedo elegir un pivote que pertenece a la columna de los términos independientes, entonces quiere decir que el sistema es incompatible. Entonces, este sistema, así como está, es un sistema incompatible. Pero ¿qué pasa? Yo hago la condición de que este sistema sería compatible si esto es igual a 0. Es decir, esto es lo que hago. Igual a 0. ¿Qué es esto que tengo acá? La ecuación de un plano. Quiere decir que esos vectores, esos 3 vectores, me generan un plano, o todos los vectores, ¿no es cierto?, de este plano. Entonces, ¿cómo son esos vectores de ese plano? Es decir, el espacio generado es este plano. ¿Cómo son? Bueno, en este caso me conviene despejar la Y, puedo despejar cualquiera de las variables, despejo la Y y me queda Y es igual a 2X más Z. Quiere decir que los vectores que están en ese plano tienen esta forma. Es decir, X y Z pueden tomar cualquier valor, pero la Y depende de esas dos. La segunda componente es 2X más Z. Entonces los vectores de la segunda componente de los vectores tiene esta forma. Es decir, un vector B que pertenece a ese plano, que es el espacio generado por los 3 vectores datos, tiene esa forma. Es decir, si la primera componente es X y la última es Z, la segunda es 2X más Z. Bien, entonces ya tenemos el conjunto generado y yo puedo hacer lo siguiente con este vector. A este vector lo puedo descomponer, acá lo tengo hecho,
este vector lo puedo hacer como la suma de estos dos vectores, es decir, por un lado, un vector que tiene todas las componentes en X y por otro lado otro vector que tiene todas las componentes en Z, es decir, X más 2X, 2X0 es un vector, el otro es 0, Z, Z, el otro vector. Entonces, estos dos vectores serían una base del espacio vectorial generado. Que si, por ejemplo, X vale 1 y Z vale, le puedo dar valores a X y a Z, ¿no es cierto? Entonces, si X vale 1, me queda 1, 2, 0. Si Z vale 1, 0, 1, 1. Entonces, esos vectores son una base del espacio generado por los tres vectores datos. La base, es decir, yo a cada vector lo puedo descomponer en la suma de 2 o como combinación lineal de dos vectores. Entonces, al suceder eso, y además saben que si es un plano, la dimensión es 2. El número de vectores de la base es 2. Entonces la dimensión es 2. Ahí está otra de las preguntas. Dice, ¿qué dimensión tiene el espacio generado por ellos? Bueno, como generan un plano, la dimensión es 2. Después dice, ¿son linealmente independientes o dependientes? Bueno, acá me sirve, puedo expresar el vector nulo como combinación lineal de estos tres vectores y sacar la conclusión, o simplemente yo veo los vectores datos y me doy cuenta que si yo al primer vector, a 0, 1, 1, le resto el vector 1, 1 menos 1, obtengo el tercer vector dato. El primero menos el segundo, obtengo el tercero. Entonces, eso quiere decir que es combinación lineal de estos dos. Hay uno de los vectores que es combinación lineal de los otros dos. Entonces, eso significa que los tres que están en un mismo plano. Que los tres son vectores LD. Entonces, son vectores LD. Y por ser linealmente dependientes y no generar a R3 a cualquier vector de tres componentes, no son una base de R3. Ese sería el ejercicio 9. Vamos a ver el 10. El 10 dice, determine una base para los subespacios de R2 y R3. El 10A dice que tengo que determinar una base para todos los vectores de la forma ABC donde la segunda componente es igual a la primera más la tercera. Bueno, ya hemos hecho recién algo parecido. El vector tiene, los vectores tienen esta forma. Entonces yo tengo que determinar, ¿no es cierto?, una base. Entonces, ¿qué hago? Lo descompongo. Por un lado sumo todas las componentes en A, es decir, A0, más, o a este vector lo considero como la suma de más 0CC más este otro, y ahí tengo, ¿no es cierto?, una base, que si le doy valores a A y a C, ¿no es cierto?, obtengo vectores concretos. Los vectores de la base, de una base de esa forma, ¿no es cierto?, pueden ser estos. Después, lo mismo para el 10B. Todos los vectores de la forma ABC donde la primera y la segunda componente son iguales, es decir,
los vectores tienen esta característica. Entonces hago lo mismo, lo descompongo. En primer lugar, en un vector que tiene todas las componentes en A, 0 más 0, 0, C. Y ahí ya tengo una base, ¿no es cierto?, del espacio de los vectores con esas características. Y el tercero, los vectores tienen cumplen con esta condición. Los vectores ABC tales que cumplen con esta condición. Esta es la ecuación de un plano. Entonces despejo una de las variables, la que más me conviene, en este caso C, me queda que es 2A más B. Entonces los vectores tienen esta forma. A, B, y la tercera es 2 veces la primera componente más la segunda. Y hago lo mismo. A, 0, 2A, más 0, B, B. Entonces acá tengo una base del espacio de los vectores que tienen esa forma. Ese sería el ejercicio 10. El 11. El 11 dice, ¿qué componentes tiene el vector? Ay, disculpen. Ya. Encuentro el enunciado. Dice, ¿qué componentes tiene el vector B 3 menos 2 en la base canónica? Bueno, eso es muy sencillo, porque sabemos que es 3 veces el versor I más menos 2 veces el versor J, ¿no es cierto? Es decir, si yo a este vector lo expreso como combinación lineal de los vectores canónicos, la base canónica, alfa y beta, ¿no es cierto? Alfa toma la primera componente y beta es igual a la segunda. Es decir, planteo esto, lo resuelvo, me queda que el vector alfa, beta es igual a 3, menos 2. Entonces, ahí están las componentes del vector 3 menos 2 en base canónica. Y después me pregunta qué componentes tiene el vector, y es un polinomio, ¿no es cierto?, en una base. Entonces, lo expreso como trabajando con sus coeficientes. X más 4 lo considero con estas componentes. Este vector en la base X más 1, es decir, 1, 1, y X menos 2, 1 menos 2. Entonces hago lo mismo, expreso al vector 1, 4 como combinación lineal de estos dos. Y hallo los valores de alfa y beta, y esos son las componentes del vector 1, 4 en la base dada. Es decir, el vector 1, 4 expreso como combinación lineal de estos dos, formo el sistema a resolver y me queda que alfa es 2 y beta es menos 1. Entonces, el vector B en esa base, en la base B vamos a llamarle, tiene estas componentes, 2 menos 1. ¿Por qué? Porque es 2 veces este vector menos 1 vez este vector. Después, el ejercicio 12. El ejercicio 12 dice, determinar, dada la matriz A y me la da por filas, determinar si el vector 1, 1, 0 pertenece a su espacio fila y dar el rango de la matriz. Bueno, si yo quiero saber si un vector pertenece al espacio generado por otros vectores, lo que tengo que hacer es expresarlo como combinación lineal de esos vectores. Entonces hago eso,
El vector 1, 1, 0 lo expreso como combinación lineal de este y de este, que son las filas de la matriz A. La matriz A es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, el rango de esa matriz como máximo es 2. Y a simple vista veo que esos vectores tienen distintas direcciones, porque es fácil darse cuenta que esos vectores, si los represento con un segmento orientado, tienen distintas direcciones. Entonces, el rango de esa matriz es 2. Bien, y bueno, expreso el vector como combinación lineal de estos vectores y encuentro escalares. Me queda que alfa es igual a 1 y que beta es igual a menos 2. Por lo tanto, el vector 1, 1, 0 está en el espacio fila de la matriz A y el rango es 2. Lo puedo verificar allá por el método de Gauss-Jordan si quiero, si tengo dudas. Después, el ejercicio 13. El ejercicio 13 dice: genere un espacio de dimensión 1, otro de dimensión 2 y otro de dimensión 3. Bueno, si yo quiero generar un espacio de dimensión 1, considero el espacio generado por un solo vector. Puede ser cualquier vector. Acá van a ser todos vectores paralelos al vector considerado. Yo puse este vector. Después, genere un espacio de dimensión 2. Es decir, que la base esté formada por 2 vectores. Entonces lo expreso así: el espacio generado por 2 vectores. Estos 2 vectores tienen que ser de distintas direcciones. No puedo poner vectores paralelos, tienen que tener distintas direcciones. Y por último, el espacio generado de dimensión 3 son 3 vectores que no sean coplanares. Entonces yo trabajé con los vectores canónicos, puedo poner cualquier otros vectores. Acá puedo poner 3 vectores que no sean coplanares. Acá que no sean paralelos, que van a generar espacios con esas características.